Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Practicantes de Justicia para Santidad en Dios, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al sumo sacerdote, gran pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, Dios nos llamó no para que sigamos viviendo conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Nos llamó con llamamiento santo. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 21 al 23. Huye de las pasiones juveniles, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así que si alguno se limpia de estas cosas y sigue la fe, la justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira qué bueno es escuchar a Dios. Aquí nos habla el Señor a través del apóstol Pablo, a la carta a Timoteo. Dice el Señor a través de Pablo: huye de las pasiones juveniles, de los sentimientos que te inclinan o te llevan a preferir las cosas malas. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, el Señor te dice: renuncia a las cuestiones ilógicas, imprudentes, en donde hay falta de sentido, sabiendo que originan desacuerdos y problemas. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno desecha lo que por experiencia en su vida le es perjudicial en las malas relaciones, y sigue la fe, o sea, el oír, y el oír por la palabra de Dios, ese oír que te lleva, si eres obediente, a orar justicia, y en justicia a orar en amor, por derecho y estimación al prójimo. Y esa justicia y ese amor te va a llevar a la paz en tu hogar, en tu familia, en la sociedad en que vives. Con los que de corazón limpio, o sea, los que han limpiado, los que han desechado lo que verdaderamente perjudica sus vidas, con la ayuda de Dios, con el poder de su gracia. Entonces dice: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Será entonces instrumento para honra, una persona de buena reputación en Dios, santificado en Dios, en Cristo, útil al Señor, servidor de Dios y dispuesto para toda buena obra. Mira pues lo que hace el consejo de Dios, su dirección, su gracia, que es la que nos faculta precisamente a entender y hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, del verso 9 al 12 y 2. Y diciendo Cristo: vengo, Dios, para hacer tu voluntad.
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Escucha bien, porque es bueno entender la obra de Dios sobre nosotros a través de Cristo. Dice aquí en la carta a los Hebreos, diciendo Cristo: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Que la voluntad expresa de Dios es Cristo. De allí que la palabra nos demanda que pongamos los ojos en Él. Porque lo que quiere Dios es que nosotros imitemos a Cristo. Escúchalo bien. En la manera de su pensar, en la manera de hablar, en la manera de obrar. Porque imitar a Cristo es hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, quita lo primero, le dice Cristo a Dios. O sea, quita el pacto de la ley, ya que nadie por la debilidad de la carne pudo ser fiel en la ley. De alguna manera hay muchas formas de cometer imprudencias y faltas contra la ley. Entonces dice, para establecer esto último. ¿Qué es lo que le pide Cristo que Dios establezca en él? Su gracia, que es la capacidad, es la manera en que nosotros verdaderamente podamos ser ley o podamos obrar en lo justo, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en todo lo que sea de buen nombre. Escúchalo bien, es a través de Cristo y por su gracia. Dice la palabra, sigue diciendo, en esa voluntad, o sea, en la voluntad de Dios a través de Cristo, somos santificados. Porque si nosotros imitamos a Cristo, alcanzamos el carácter de Cristo, que es el mismo de Dios. Por un varón justo, por un varón recto, por un varón en la razón, por un varón en la verdad. Mira. Y eso es lo que quiere Dios. En la voluntad de Cristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Acuérdate que Él se hizo pecado por nosotros, porque Él no tuvo pecado en este mundo. Pasó por pecador y murió por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados en Él y recibiéramos en Él la gracia de no pecar más. Y ese sacrificio, esa ofrenda, fue hecha una sola vez. Escúchalo bien, para siempre. Cristo ya vino una sola vez a sacrificarse por nosotros, a ofrecerse como pecador en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados en Él. Por eso no cabe en ninguna mente que el que peque rece y el que rece empata. Y entonces cada vez que siga pecando va a rezar, va a pedirle perdón a Dios y va a seguir empatando y va a terminar su vida en pecado. Y ese pecado lo va a condenar al infierno. Mira, ya nosotros tenemos que tomar conciencia. Ya la conciencia de nosotros es purificada y limpia en la gracia de Cristo para que precisamente no hagamos lo que la conciencia nos dice que está mal hecho. Es como si Dios nos hablara a través de la conciencia. Escúchalo bien, ese sacrificio fue por Cristo, hecho por Cristo una vez para siempre. Cada vez que tú peques, vas a estar sacrificando a Cristo, lo que no es considerado por Dios. Tienes que tomar conciencia y considerar que el pecado hay que cortarlo de raíz en nuestras vidas.
Y si es que somos muy débiles, en esa debilidad y en oración cada día tenemos que pedirle a Dios gracia en poder de su Santo Espíritu, en fortaleza y en dominio propio para vencer nuestras debilidades. Sigue diciendo aquí, Cristo habiendo ofrecido una vez, dice la palabra, para siempre un solo sacrificio, escúchalo bien, por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Por eso dice que en Cristo nos sentamos los benditos de Dios, a la diestra. Los que están a la izquierda son los malditos de Dios, los que van a ser condenados al infierno. Y termina la palabra diciendo, y limpios una vez, porque el Señor no nos puede limpiar todas las veces si nosotros no consideramos nuestra conciencia, no tendrían ya más conciencia de pecado. Mira, porque la conciencia es la que toma juicio en ti. Te hace saber que estás obrando mal. De allí que nadie se pueda escapar de esos juicios. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 3, 5, 9, 10 y 12. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mira, entonces se trata finalmente de esto. Dice aquí el Señor Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ese ya es que ya la obra Dios la hizo. Hace 2023 años que nuestro Señor Jesucristo se dio en sacrificio por nuestros pecados. Ya lo único que falta es hacer lo que Dios nos manda, la palabra que está escrita en el Evangelio. Esa palabra que nos limpia y que ya Dios ha hablado por todas las generaciones. Dice Cristo, el que permanece en mí, o sea, el que permanece en el Evangelio y yo en él, y la palabra de él en nuestros corazones en abundancia, dice, este lleva mucho fruto. ¿Fruto de qué? De justicia. Porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso el mundo no está relacionado de ninguna manera con Cristo, porque no puede hacer las obras del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, porque la esencia de Dios es el amor, la esencia de Cristo es el amor. Entonces permaneced en mi amor, dice el Señor. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Cristo? Si guardamos sus mandamientos. O sea, permaneceréis en mi amor, porque la ley es por amor al prójimo, porque a través de la ley nadie le hace daño al prójimo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, mira, guardar los mandamientos es permanecer en el amor de Cristo y en el amor del Padre. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que el Señor continúe llenándolos de gracia y de muchas bendiciones. Amén, amén y amén.